El derecho de alimentos y tutela penal por el delito de inasistencia, por el grupo conformado por Mari Jadid Trillos, Ana Carolina Creguelen Peña, Aura Esperanza Cárdenas Martínez, Luis Eduardo Sánchez y Wilder Paz Santa Cruz. El delito de inasistencia alimentaria es el incumplimiento total o parcial sin justa causa de dar alimentos a todas aquellas personas que están por ley tengan este derecho, entre quienes están los hijos, los cónyuges, los padres, los nietos, hermanos, entre otros. La vigencia de la ley colombiana dice que incurrirán en prisión de 1 a 3 años y multas de 10 a 20 salarios mínimos legales vigentes. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 233 del Código Penal. ¿Cuáles son los tipos de alimentos que deben entrar? Tenemos la habitación, tenemos el vestido, la asistencia médica, tenemos la recreación, la educación. Todo esto tiene que ser obligado para los niños, niñas, adolescentes, y hoy día también nuestra legislatura contempla también los padres de la tercera edad como derecho fundamental para poder entrar en este tipo de alimentos, en este tipo de procesos. Los derechos de alimentos entonces no son aquellos más que los que le asiste a una persona para reclamar de quien está obligado legalmente a darlo, lo necesario para su subsistencia cuando no está en capacidad de procurárselas por sus propios medios. Vamos a encontrar dos tipos o dos clases de alimentos. Unos van a ser los necesarios y otros van a ser los cómodos. Los necesarios son los que bastan para sustentar la vida, a los que habilitan para sustentar la vida. Y los congos son los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social. Las clases de alimentos también vamos a encontrar que son provisionales o son definitivos y se van a dividir en estos dos grupos. Los provisionales son aquellos a los que se les dan mientras se ventila el proceso de alimentos. Y los definitivos son los que deben suministrarse porque el juez ya lo ha fijado en alguna sentencia y ya de condena, regulación, reducción o rebaja, y aún así estos alimentos no hacen tránsito a cosas juzgadas. Es decir, que lo que implica que pueden ser modificados así sean definitivos, cuando varían las condiciones de las personas, quien debe o quien los recibe. Entonces, para esto vamos a encontrar también que existe el alimentario y el alimentante. El alimentario es el pariente acreedor o donante que puede exigir el cumplimiento de la obligación de alimentante. Y el alimentante es al deudor, esposo, compañero, padre, hijo, ascendiente o descendiente, hermano adoptante o adoptivo donatario, el cual sea la persona encargada de suministrar los alimentos. Dentro de esto vamos a encontrar a qué personas se les debe alimento. Vamos a encontrar al cónyuge, al compañero permanente que forma una unión marital de hecho declarada, al cónyuge divorciado o separado de cuerpo, a los descendientes matrimoniales y extramatrimoniales, como los hijos y los nietos, a los ascendientes, sean padres y abuelos, a los hijos adoptivos y a los padres adoptantes, a la mujer en embarazo respecto del hijo que está por nacer, al que hizo una donación cuantiosa si no hubiere sido rescindida o revocada, y también al integrante de la pareja del mismo sexo. Existen entonces unos requisitos mínimos para exigir estos alimentos, que el primero sería que los sujetos obligados los determine la ley, es decir, se debe demostrar el vínculo jurídico existente que autorice a quien está interesado en ser el acreedor de los alimentos. El segundo sería que el peticionario no tenga medios económicos para su subsistencia. En este caso, entonces deberá demostrar que sus ingresos son insuficientes para subsistir de manera digna. Y el tercero,
que la capacidad económica del obligado le permita proporcionarlo, es decir, que el alimentante cuente con los medios suficientes que no solo para atender sus propias obligaciones y necesidades, sino también las del pariente que se les demande en este caso. Y los pasos para interponer este tipo de demanda por inasistencia alimentaria sería: antes de interponer la demanda por alimentos, se debe acudir a una comisaría de familia. Como segundo paso, puede acudir a un defensor de familia, a un centro de conciliación notarial o consultorio jurídico. Si no se llega entonces a un acuerdo de conciliación, en caso debe pasar a un juez de familia que intentará nuevamente hacer una conciliación cuando ésta no se logre. Si el demandado no cumple con el pago de las cuotas acordadas, usted puede iniciar simultáneamente una demanda ejecutiva de alimentos ante el juez de familia y solicitar también medidas cautelares. ¿Dónde se debe acudir para interponer la demanda penal? ¿Dónde se debe acudir para interponer la demanda penal? En la Fiscalía General de la Nación, en la atención del usuario SAUS, en las unidades de reacción inmediata URI. ¿Y cuándo interponer una demanda de inasistencia alimentaria? Cuando uno de los padres se niegue sin justificación alguna a responder económicamente por el menor. Debe existir registro civil en el que el demandado figure como padre o madre. Estos son los papeles que se deben llevar: acta de conciliación, la factura de gastos básicos del menor y también los testimonios en los cuales se puedan anexar al proceso. Entonces podemos concluir que los derechos de alimentos son un bien jurídico protegido. En el delito de inasistencia alimentaria se protege la familia como parte primordial de la sociedad y del Estado social de derecho, siendo esta, y en el caso de los menores, las personas a quienes se les pagan los alimentos por parte de los padres que se sustraen del deber de velar por el buen crecimiento y sanidad de los hijos para su buen desarrollo. Toda la persona que se crea con el derecho de reclamar alimentos debe hacerlo mediante un proceso judicial.